años de haberse diagnosticado y que la enfermedad de Crohn tenía un porcentaje mucho menor de probabilidad de llegar a un cáncer de colon. Entonces, el tema de hoy es enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Y a diferencia de la colitis ulcerativa, que es continua, comenzando a nivel del recto, y que la colitis ulcerativa va avanzando del recto al sigmoides, al colon descendente, al transverso, al ascendente, y si el tiempo lo da al ciego. El Crohn no, el Crohn es segmentario, quiere decir que puede aparecer en el ciego y que todo el colon ascendente esté libre de la enfermedad y que posteriormente veamos proceso inflamatorio a nivel del colon transverso y que después el descendente esté libre y que encontremos enfermedad de Crohn a nivel de recto. Entonces, eso es lo que llamamos segmentario, que puede ir variando de un lugar a otro sin que sea continua como se ve en la colitis ulcerativa, que es continua. Entonces, y la otra gran diferencia es que ustedes ven que dice que es transmural. ¿Qué quiere decir eso? Transmural quiere decir que llega hasta la capa muscular del intestino, ¿sí? Mientras que la colitis ulcerativa dijimos que era una enfermedad que solo comprometía la capa mucosa, excepcionalmente la submucosa, pero principalmente la mucosa. Mientras que el Crohn llega hasta la capa muscular. Y es fundamental este diagnóstico porque en el Crohn, como vamos a ver posteriormente, aparecen unas imágenes a nivel muscular que le llamamos granulomas y que a veces nos hace confundir con una tuberculosis intestinal, porque la tuberculosis intestinal también da presencia de granulomas. Por ese motivo, al Crohn se le llama una enfermedad inflamatoria de forma granulomatosa, a diferencia de la colitis ulcerativa, que no es granulomatosa y que nunca vamos a encontrar granuloma. Y en el Crohn vamos a ver que la afectación extradigestiva a otras partes del cuerpo es mayor que en la colitis ulcerativa. Y vamos a ver que esta diapositiva ya la vieron ustedes, es similar. Aquí ustedes ven que en Latinoamérica la enfermedad de Crohn tiene menor incidencia y menor prevalencia que la colitis ulcerativa estudiada en diferentes países. Pero se presenta en esos países, pero con una menor incidencia. Y vamos a ver que esta diapositiva también la vieron ustedes porque es similar para el Crohn y colitis, que en Sudamérica es una zona de baja prevalencia. Y vamos a ver que el Crohn, dentro de sus características, es que es una enfermedad transmural, que quiere decir que llega hasta la capa muscular, que es focal y asimétrica porque no va comprometiendo la capa del intestino en forma continua como en la colitis ulcerativa, sino que va atacando en diferentes porciones al mismo tiempo, que es ocasionalmente granulomatosa, porque puede formar granulomas a nivel de la capa muscular y puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, ya dijimos, desde el esófago hasta el ano. Y vemos que se ve en cualquier raza, aunque tiende a ser más frecuente en la raza caucásica.
¿sí? Tiende a ser más frecuente en toda la raza. Y la edad de presentación, 55, 65 años, con cierto predominio del sexo femenino sobre el sexo masculino, y que tiene tendencia al cáncer de colon, pero no con la misma intensidad que la colitis ulcerativa, y que su etiología es desconocida. Esto lo vimos: factores ambientales, factores genéticos, factores bacterianos. Aquí podemos incluir otro círculo, la microbiota, que influyen en la aparición de la enfermedad, pero ninguno de ellos lo podemos definir como etiología ya completamente demostrada. Recuerden que sigue siendo de etiología desconocida, pero existen algunos factores diversos, ambientales, genéticos, bacterianos y microbiótica, que pueden influir en la aparición de los síntomas. Y también hemos visto que existen una multiplicidad de factores beneficiosos para ayudar a que la enfermedad mejore, como ser una buena higiene, una buena dieta, el dormir adecuadamente 8 horas o más, tomar la medicación adecuada. La actividad física es buena, pero existen otros factores que son malos, como es alteraciones en la microbiota, susceptibilidades genéticas, el que el paciente haya sido operado del apéndice, el cigarrillo y el estrés. Son factores que son malos para la evolución de la enfermedad, y la exposición al sol y la vitamina D es un factor bueno. Entonces existen algunos factores que no son adecuados, que no son buenos, y otros factores que sí son buenos. Si ustedes recuerdan la imagen de la colitis ulcerativa, en la colitis ulcerativa la enfermedad comenzaba en el recto, siempre en el recto, o en gran porcentaje de los casos iba evolucionando al recto sigmoide, al colon descendente, después atacaba el colon transverso, y ya aquí la imagen de la intensidad se veía menor y ya desaparecía este nivel, pero quería decir que podía avanzar. Ustedes ven que en el Crohn no. En el Crohn se ve compromiso en intestino delgado, intestino grueso, un porcentaje importante. Y vamos a ver que el ciego y el ilion terminal tienen un compromiso muy importante. Y vamos a ver que pueden haber compromisos inclusive en el duodeno, en el estómago, hasta en el esófago, pero que podemos tener áreas del colon libres de la enfermedad, completamente libres de enfermedad, pequeñas áreas comprometidas, y podemos llegar a áreas nuevamente comprometidas, inflamatorias, y podemos llegar al recto, donde la inflamación puede ser en pequeñas proporciones. Pero que vemos aquí abajo que dice que compromiso anorrectal es muy importante, pero hablando de la capa muscular, donde se forman fístulas, se forman fisuras rectales, se forman abscesos perirectales, periproktales, donde se pueden formar comunicaciones y fístulas entre una parte del intestino y otra parte del intestino, que se llaman fístulas rectorrectales, o inclusive puede haber fistulaciones que lleven del intestino grueso, del colon, hacia la piel. Eso no se ve nunca en la colitis ulcerativa, porque no hay compromiso de la capa muscular en la colitis ulcerativa, mientras que en el Crohn se ve con mucha frecuencia. Entonces, la forma de presentación de la enfermedad de Crohn puede ser fistulosa, donde produce fístulas a diferentes niveles, principalmente fístulas rectales, fístulas entre el recto y la piel, rectocutánea. Y esos pacientes, por las fistulaciones, tienen que ir a la cirugía, lo que no ocurre en la colitis. Que puede haber zonas de estenosis, porque la capa muscular es comprometida y se producen estenosis a diferentes
niveles y que esas estenosis también van a ir a la cirugía. Que hay a veces cuadros de suboclusión a nivel del ilion terminal y que esos también van a ir a la cirugía. Y que hay procesos inflamatorios importantes a diferentes niveles que también pueden ir a la cirugía y que la suboclusión solamente como proceso inflamatorio puede ser manejada clínicamente sin ir a la cirugía. Entonces, en esta patología, el ir a la cirugía puede ser un cuadro importante. Y vemos que a la clínica tenemos una diarrea que puede tener o no puede tener sangre, pero más frecuentemente es una diarrea sin sangre, a diferencia de la colitis ulcerativa que siempre se presenta con sangre. Y tienen otras sintomatologías importantes como la pérdida de peso, el dolor abdominal, la anemia por pérdida de sangre, fiebre porque se producen coinfecciones bacterianas, la anorexia o pérdida del apetito, la astenia, que son síntomas bastante frecuentes en esta enfermedad, y que esto se ve agravado con complicaciones serias, graves, importantes, como ser las obstrucciones intestinales, las fístulas de predominio perianal, pero pueden haber fístulas rectovaginales, puede haber fístulas recto de la zona rectal a la piel, rectocutánea, pueden haber fístulas a otros niveles o fístulas rectointestinales y la presencia de abscesos. Entonces, esas son complicaciones importantes. Entonces, sabemos que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad progresiva en el sentido de que avanza el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Y que dentro de ese avance de ese cuadro clínico del paciente con periodos de recidiva y periodos de paciente sentirse asintomático, los primeros daños que podemos encontrar a nivel digestivo van a ser cuadros de estenosis o disminución de calibre, que muchas veces llega a la cirugía, que posteriormente también se pueden presentar abscesos o fístulas a diferentes niveles y que todo eso nos puede llevar a cuadros quirúrgicos. Y lo que tenemos que intentar nosotros es, dentro de lo posible, no llegar a la cirugía. Tratar de que ese paciente no llegue a la cirugía. Porque cuando se complica, cuando ya hay complicaciones graves, la posibilidad de que el paciente llegue a la cirugía por fístulas enormes que salen incluso a la piel, se vuelve cada vez más frecuente. Y existe una clasificación de Montreal, que no se preocupen, no va a ser pregunta de examen, pero esa clasificación de Montreal divide la enfermedad de Crohn de acuerdo a la edad del paciente, divide la enfermedad de Crohn, la clasifica de acuerdo a su ubicación a nivel ileal, colon, ilion y colon, o todo el tubo digestivo, o de acuerdo a su comportamiento, no estenosante, penetrante, con fistulización o con enfermedad perianal. Eso para que lo sepan, pero no se los voy a preguntar. Y hay que saber que la enfermedad de Crohn puede atacar zonas no relacionadas con el intestino, como ser la piel, afecciones a nivel de los ojos, afecciones a nivel de las articulaciones, y que con todo eso tenemos que saber diferenciar Crohn de colitis ulcerativa. Y aquí ven un cuadro que ya se los mostré en una clase previa, donde el Crohn, la probabilidad de rectorragia es pequeña, mientras que en la colitis ulcerativa la protorragia, o sea, la diarrea con sangre y eliminación importante, es muy frecuente. Que en el Crohn, por la formación de fístulas, por el compromiso a nivel muscular,
la presencia de masas abdominales que no tienen que ver con un tumor propiamente dicho, es muy frecuente, mientras que en la colitis ulcerativa no se ve nunca, a no ser cuando aparece el cáncer de colon. Que el dolor abdominal es muy frecuente en el Crohn y de mayor intensidad, y que en la colitis ulcerativa existe dolor, pero con menor intensidad. Que la pérdida de peso es más importante en la enfermedad de Crohn y menos importante en la colitis ulcerativa. ¿Qué fiebre puede haber en los dos cuadros? Que las fístulas son muy frecuentes en el Crohn y muy raras en la colitis ulcerativa. Que los abscesos son muy frecuentes en el Crohn y raros en la colitis ulcerativa. Que la afección a nivel perianal, pero afección con fistulaciones, son frecuentes en el Crohn y raros en la colitis ulcerativa, y que las estenosis también son muy frecuentes en el Crohn e infrecuentes en la colitis. Entonces, la fístula, los abscesos, la afección perianal y las estenosis son frecuentes en el Crohn, el dolor es frecuente en el Crohn, la masa abdominal es frecuente en el Crohn, pero el sangrado rectal es mucho más frecuente en la colitis ulcerativa, y la posibilidad de aparición de un cáncer de colon también es mucho más frecuente en la colitis ulcerativa. El Crohn compromete hasta la capa muscular, por eso es una enfermedad que compromete a nivel transmural, mientras que la colitis ulcerativa no. Pues aquí vemos que el Crohn produce granulomas. En la colitis ulcerativa nunca va a haber granulomas, que en el Crohn llega hasta la porción transmural o muscular, mientras que la colitis ulcerativa se limita a la mucosa y submucosa. Que la enfermedad de Crohn es continua, el Crohn es discontinuo, o sea, solamente por segmento, mientras que la colitis ulcerativa avanza en forma continua, comenzando principalmente en recto y yendo poco a poco comprometiendo las zonas superiores al recto. Que el Crohn es una enfermedad que afecta todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, y que la colitis ulcerativa principalmente compromete el colon. Entonces son diferencias importantes. Que la endoscopía en el Crohn es importante para su diagnóstico, lo mismo que en la colitis ulcerativa. Que a nivel endoscópico podemos encontrar úlceras, aftoides, inflamación en forma de empedrado, que esto es muy característico del Crohn, el compromiso discontinuo en parche con zonas de mucosa normal y zonas de mucosa alterada, y que podemos encontrar lesiones perianales inclusive antes de ingresar al recto, que podemos encontrar estenosis y fístulas. Aquí vemos un paciente que tiene pequeña úlcera aftoide visto a nivel de una colonoscopía, que es uno de los métodos más importantes de diagnóstico. Aquí vemos otro paciente donde las ulceraciones se van a hacer un poco más profundas, un poco más importantes, con un proceso inflamatorio de la mucosa en forma variable. Y aquí vemos la forma de empedrado, cómo esa mucosa comienza a presentar esas imágenes de edema de la mucosa y compromiso más profundo que de esa imagen en empedrado, que es propia de la enfermedad de Crohn. Y vemos aquí, en esta zona, que hay una disminución de calibre. Aquí se ve una disminución de calibre importante, es una estenosis producida por compromiso a nivel transmural. Y aquí vemos fístulas. Vemos pacientes que tienen fístulas que comprometen varias partes del mismo intestino. Son las fístulas enteroentéricas que se producen de diferentes lugares en el intestino. Aquí vemos la formación de fístulas, o las llamadas fístulas enterocutáneas que salen a la piel.
Entonces son complicaciones que se ven en el Crohn y nunca en la colitis ulcerativa. Aquí tenemos diferentes formas de manifestación de la enfermedad de Crohn con formación de reservorios. Miren aquí como hay como una doble reservorio, uno útil, otro no útil, la inflamación importante de la mucosa, la formación de fístulas, como se ve acá, diferentes cuadros de proceso inflamatorio propio de la colitis ulcerativa y más importante todavía en la enfermedad de Crohn. Y lógicamente que aquí las biopsias son importantes porque vamos a tener que mandarlo al patólogo. Y aquí vemos fístulas, que esto generalmente las trata el proctólogo, diferentes fístulas perianales, algunas que se ven fácilmente con visión directa antes de comenzar la colonoscopía, diferentes tipos de fístulas que son tratadas por el médico proctólogo, y que las lesiones cutáneas, las lesiones del canal anal y los accesos y fístulas tienden a ser muy frecuentes en esta enfermedad. Miren, estas lesiones en la colitis ulcerativa no se logra ver este tipo de lesiones. Diferentes tipos de fístulas. Estos en pacientes de sexo femenino son fístulas recto-vaginales. Hallazgos radiológicos, porque no solamente nos sirve la colonoscopía, también se pueden hacer estudios radiológicos igual que en la colitis ulcerativa. Y aquí vemos, por ejemplo, una fístula enteroentérica, que se ve muy bien la fístula enteroentérica, que compromete dos sectores del colon que se unen a través de una fistulación, y ya habíamos visto que habían las fístulas perianales que son sumamente importantes y las fístulas enterocutáneas. A la histología, ¿qué es lo que más va a ayudar al patólogo? Estas imágenes que son los llamados granulomas. Entonces, los granulomas no se ven en el 100% de los pacientes, pero si logramos encontrar granulomas, entonces ahí queda claro que estamos ante una enfermedad de Crohn por la presencia de esas imágenes granulomatosas. Y aquí vemos disminuciones importantes de calibre, y esa es una pieza quirúrgica. El paciente tuvo que ir a la cirugía por una estenosis que producía una obstrucción a nivel del colon. Y el diagnóstico diferencial, por supuesto que la colitis ulcerativa es la principal causa de confusión entre el Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso como principal patología. Antes de entrar al tratamiento, quisiera saber si hasta el momento en lo que hemos hablado de la definición de enfermedad de Crohn, que es crónica, que compromete en forma irregular el colon y también todo el tubo digestivo, y que también pueden haber manifestaciones extradigestivas. Hemos visto epidemiológicamente dónde se ve, en qué países se ve con mayor intensidad, que en Latinoamérica se ve con menor intensidad, y que los métodos de diagnóstico son principalmente la colonoscopía con biopsia y el colon por enema, que nos va a ayudar bastante. Si existe alguna pregunta antes de entrar al cuadro del tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? De todas maneras, la clase se está grabando y ante cualquier duda me la pueden hacer posteriormente. ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Bien. El tratamiento van a ver que es muy parecido al de la colitis ulcerativa.
donde, ¿qué nos interesa en el tratamiento? Que el paciente sintomático vuelva a ser asintomático o llevarlo a lo que conocemos como remisión, que es sin síntomas. Después que logramos eso, queremos que el paciente se mantenga asintomático, se mantenga en remisión y que no vuelva a caer a la etapa de actividad. ¿Y qué tratamos de hacer también? Que esa mucosa cicatrice, que esa mucosa inflamada, que esa mucosa edematizada, con ulceración, vuelva dentro de lo posible a lo normal. Entonces, intentamos evitar las recaídas, intentamos evitar que el paciente en algún momento tenga que ser hospitalizado por las complicaciones como las fístulas, los abscesos, las estenosis. Intentamos que el paciente no llegue al cáncer de colon, aunque hemos dicho que aquí es menos frecuente en el Crohn que en la colitis ulcerativa. Si uno pregunta principal complicación de la colitis ulcerativa, va a ser el cáncer de colon. Si uno pregunta principal complicación de la enfermedad de Crohn, aquí van a estar las fístulas, los abscesos, las estenosis, las obstrucciones, que son más frecuentes. Y lógicamente que buscamos mejorar la calidad de vida del paciente y dentro de lo posible buscar una remisión profunda y sostenida, que no sea de una semana, que no sea de un mes, que sea de mucho tiempo. Entonces, eso es importante. Ya le comenté en la clase anterior sobre la sulfasalacina y cómo de la sulfasalacina salió la mesalacina, que es el medicamento que actualmente utilizamos en Crohn y también en colitis ulcerativa. Entonces, que la mesalacina es en el Crohn en tratamiento de elección, igual que en la colitis ulcerativa, que existen diferentes presentaciones farmacéuticas de la mesalacina, que hay presentaciones en comprimidos de 1 gramo, comprimidos de 500 miligramos, que hay presentaciones en supositorios por vía rectal y hay presentación en forma de enemas. Y esta misma pirámide terapéutica que vimos en la colitis se repite idéntico en la enfermedad de Crohn, comenzando siempre por la mesalacina. De la mesalacina, cuando solo ella no funciona, nos vamos a la mesalacina más los corticoides como la prednisona por vía oral o por vía endovenosa, y que si vemos que la prednisona no funciona o si vemos que la prednisona sí funciona para dosis altas y cuando bajamos la dosis pierde su acción, en esos casos tenemos que buscar otro medicamento porque sabemos que los corticoides no se pueden utilizar por largo tiempo y nos vamos a los inmunomoduladores manteniendo siempre la mesalacina presente. Y dentro de los inmunomoduladores tenemos la azatioprina, la seimercaptopurina y el metotrexato. Y que cuando tampoco funcionan estos métodos, nos vamos a la terapia biológica. Y cuando no nos funcionó inclusive la terapia biológica, lamentablemente tenemos que llegar a la cirugía. Y después de que el paciente suba esta pirámide hasta el nivel donde llegue, tenemos que tratar de volvernos nuevamente dentro de lo posible a que solamente se mantenga con mesalacina o si es posible con dosis bajitas de 5 a 10 miligramos de prednisona por día, porque ya dosis mayores producen efectos colaterales importantes. Y bueno, los corticoides, hemos dicho que es una terapia muy antigua, muy conocida, que tiene grandes beneficios y que tienden a ser rápidos. Es una terapia muy efectiva, pero que tiene una serie de efectos adversos y que es muy peligroso utilizarlos por largos periodos de tiempo y que hay que utilizarlos con mucho juicio, con mucho razonamiento
funcionamiento y dentro de lo posible que el paciente se mantenga con mejoría sintomática y produciendo lo mínimo de toxicidad. Y que tenemos dentro de ellos por vía oral, principalmente utilizamos la prednisona y la metilprednisolona, más que todo la prednisona, que vienen comprimidos acá en nuestro medio de 5 y 20 miligramos. Se puede comenzar con 20, 40, generalmente entre 40 y 60 miligramos, o podemos irnos a la vía endovenosa, que más utilizamos la hidrocortisona por vía endovenosa cuando el cuadro es muy importante, y de ahí podemos